Mauri García es cubano, pero asentado en México hace 18 años. 28. 28, perdón, 28 años. O sea que ya es medio mexicano. Fue director también del Colegio de México. Del Centro de Estudios de África. Del Centro de Estudios de África. Y bueno, yo considero que su presencia en Chile es como una estrella que va dejando una estela de conocimiento que va a ir con el tiempo, ¿cierto?, produciendo un amor hacia este tipo de investigaciones. Así que estoy muy agradecida de su presencia. No, muchísimas gracias a ti. Y lo de la estrella es demasiado. No, está bien. Pero Sí, ha sido un gustazo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí. Ya, bueno, esta ya es la última charla de estas 3 semanas acá. ¿Cuándo? El lunes. Ya el lunes ya salgo de Chile. De verdad que ha sido una muy buena experiencia. La hospitalidad ha sido increíble. He podido conocer a colegas que no conocía personalmente. En fin, y también me llama mucho la atención el interés de ustedes por Japón y en particular por el arte japonés, por la historia del arte japonés. Esperemos que sirva de algo, pequeñas semillitas por ahí que sirvan para estimularlos y para que vean también de que sí hay camino en estos temas, sí hay caminos para estos estudios. A veces es difícil, a veces es muy difícil, pero por ahí sí hay maneras de ir poco a poco abriendo el caminito. La charla de hoy es algo que en realidad surgió de preguntas que a medida de que fui avanzando en mis propias investigaciones me fueron saltando, y que una buena parte de ellas tiene que ver con la manera en que se construye la disciplina de la historia del arte japonés. Cómo se empieza a construir simultáneamente desde Japón y desde Europa a finales del siglo XIX y muy principios del siglo XX, y en particular en esta, es decir, hay muchas preguntas por ahí que surgen cuando uno empieza a leer sobre estos temas, y una de ellas es la que tiene que ver con la construcción de mitos. Es decir, cómo la propia disciplina ha ido construyendo diferentes mitos. El centro de atención para mí va a ser esto que les puse al principio, Hokusai, la figura de Katsushika Hokusai, que seguramente ustedes conocen muy bien, y esa otra palabra que también puse más al principio aún, que le puse, que es manga. Y para que el cartel me funcionó muy bien, voy a comentar sobre ese cartel, que es un cartel de una exposición que organizó Fundación Japón muy recientemente, que le pone manga, Hokusai manga. Sin embargo, pues bueno, para aquellos que pueden leer japonés, usan 2 maneras diferentes de escribir la palabra manga. La primera con katakana es más fonético y la segunda es con kanji, y va a estarse refiriendo a un producto muy concreto de Hokusai, que es lo que se conoce como el manga de Hokusai o los esbozos de Hokusai, que seguramente también ustedes conocen. Entonces voy a terminar con esto, con esa discusión sobre mitos más recientes y cómo también se construyen discursos que legitiman ciertas figuras, cosa que no es nada nuevo en la historia del arte en general. Seguramente para los de ustedes que vienen de estudios de arte o vienen de estudios de literatura o de muchas otras carreras, pues bueno, las disciplinas construyen determinados mitos sobre productos o personajes o artistas particulares, ¿no?, como parte de esa propia construcción de la disciplina. Entonces, bueno, iré por aquí. Hablábamos hace un momentito justo de la construcción de la disciplina de la historia del arte. No me voy a dedicar demasiado tiempo a eso. De hecho, en la charla que di acá, ¿fue la semana pasada o antepasada? Ya no me acuerdo. Antepasada, ¿verdad? Hablamos un poquitito más de eso para otro caso concreto que fue la estampa erótica japonesa. Pero estos 2 personajes, Ernest Fenollosa a la izquierda y Okakura Kakuzo a la derecha, son fundamentales
en la definición de qué va a ser esa disciplina de la historia del arte desde Japón, y en esas primeras obras que se escriben en inglés en el año 1900 y en japonés después, y quizás también paralelamente a la obra en inglés, y en la que Okakura Kakuzo tuvo mucho que ver. En ese momento vamos a ver que esas primeras narrativas sobre la historia del arte japonés van a tener que ver con el mundo de los objetos budistas. Sin embargo, después va a ir cambiando. A medida que va pasando el tiempo, vamos a ver otros temas que van quizás a ser muy importantes para las narrativas de la historia del arte japonés. Y uno de ellos, quizás ya más cercanos a nosotros, que es en los años 50, ya en la etapa de la posguerra, va a ser el del budismo zen. Y aquí me gustaría que hiciéramos un ejercicio sencillo. Si yo les pregunto qué les viene a la mente cuando piensan en arte japonés, no hace falta que me digan cuestiones muy específicas o especializadas o nada así, sí, lo que le viene a la cabeza, qué imágenes son las que les viene a la cabeza cuando escuchan arte japonés. En la experiencia de ustedes, no en lo que han leído, sino en su propia experiencia de vida. Naturaleza. Naturaleza. Con caligrafía. ¿Perdón? La caligrafía. La caligrafía. Las máscaras típicas de allá que son a veces como de demonios o cosas así. Las máscaras vinculadas con el teatro, ¿no? Es decir, estas máscaras que a veces son como de demonios. Y esa caligrafía, esa visualidad, está marcada por qué, según lo que has visto. En cuanto a la materialidad o a la técnica. Tinta china, ¿no? ¿Qué más? Seguro que le vienen más imágenes. Como las historias de los fantasmas o los espíritus de allá. Ya, pero eso se populariza muy recientemente. Pero bueno, sí, es parte de lo que le va a venir a ustedes seguro a la mente. Por ejemplo, yo pienso en dos conceptos que son contrarios. Por un lado tengo un minimalismo y por otro lado un detalle muy minucioso. Eso pienso cuando... Y a nivel imagen, esos conceptos tú los has visto materializados en qué tipo de imagen o qué tipo de imagen te viene a la cabeza. Por ejemplo, ese mismo que representa ahí. Por ejemplo, aquí. Veo los dos conceptos. Hay algo muy minimalista en la portada de ese libro, por otro lado algo muy detallado, que son, en cierta forma, son casi lo mismo que están representados, algo natural, algo tradicional japonés, pero representados de dos formas que a la vez son o se entienden muy japoneses. Y eso que dijiste es importante, se entienden muy japoneses. ¿Qué más? Yo que soy antigua, la primera imagen de Japón y que estaba en mi casa eran geishas. Geishas. Eran eso. Ese sale también mucho. Geishas, samuráis. También eran como aves y flores. Aves y flores. Hay, bueno, en el caso de Hokusai, pues sí. Aquí yo fallé porque esa imagen no tenía que haberla puesto desde ahora. Esa imagen era la respuesta a lo que les estoy preguntando, pero bueno, ya la dejé ahí y dije, bueno. Jardines secos. Sí, esa imagen les viene, esos jardines de piedra o de gravilla. ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, pueden salir muchas más. Cuando es un grupo más grande, entonces salen más cosas. A veces salen imágenes que tienen que ver con nuestra experiencia más reciente, ¿no? Como lo que mencionaba de los yokai, de los seres sobrenaturales, que es muy reciente. Es muy reciente, no, las imágenes no son recientes, sino la popularidad. Y eso
podremos también, si quieren, mencionarlos al final. No lo incluí aquí, pero es otro de esos casos de construcción de mitos. Sin embargo, vamos a ver que muchas de las que más aparecen van a tener que ver con ese mundo, con el mundo del budismo zen. Y no es de gratis. Si no aparecen en nuestro imaginario de gratis o no están presentes en nuestro imaginario de gratis. Y tampoco están presentes únicamente por la importancia que haya tenido el budismo zen en la cultura japonesa, sino por la manera en que se construyen las narrativas sobre la cultura japonesa. Sobre todo, bueno, podemos encontrar muchos ejemplos desde esos inicios, a finales del 19 y del 20, donde se trata de ir entonces a ver la cultura de la élite aristocrática samurái, para a partir de ahí tomar las bases para cuáles van a ser los parámetros que van a definir la disciplina, en detrimento de otras manifestaciones culturales, sino también en los años 50. Y en los años 50 una de esas figuras claves que sirve para difundir el mundo del budismo zen fuera de Japón, y va a tener un impacto importante también en Japón, va a ser Suzuki Daisetsu. Suzuki Daisetsu fue un traductor. Una buena parte de su obra la escribió en inglés directamente, que tuvo una experiencia también como monje, y que a partir de este interés de él de difundir el mundo del budismo zen fuera, pues también empieza a convertirse en alguien conocedor del budismo zen, empieza a producir obra también en japonés. Pero ese libro en particular, que lo encuentran además en español en varias ediciones, va a ser importantísimo porque va a marcar mucho la manera en que él intenta definir el budismo zen como si fuera omnipresente en la cultura japonesa. Es decir, la cultura japonesa para Suzuki va a estar marcada por el zen a lo largo de su historia, cosa que es una falacia, porque evidentemente el budismo zen entra en Japón en un momento particular, no está presente en toda la historia cultural de Japón, y va a tener momentos de desarrollo quizás mayores, en momentos históricos también muy concretos, en particular el shogunato Muromachi, y tampoco va a ser todo abarcador, porque encontraremos, además del circuito de la élite gobernante, sobre todo la aristocracia samurái, otros espacios culturales u otros circuitos culturales en donde el budismo zen va a tener un impacto muy limitado. Y es ahí entonces donde pues, esas narrativas van a ser importantes, es decir, esas narrativas que se construyen como parte de la disciplina fuera de Japón y dentro de Japón también, porque estas respuestas de ustedes o estas imágenes que les vienen a ustedes no son porque somos occidentales o estamos aquí, los japoneses también les vienen las mismas imágenes. Y tiene que ver con la manera en que esa disciplina se construye y la manera en que se seleccionan ciertas áreas o ciertos productos culturales para legitimarlos frente a otros, ¿no? Y el budismo zen va a ser uno de esos espacios. La ceremonia del té, los jardines zen o los jardines secos de arena, la pintura a tinta china, entre ellas pues también la caligrafía, por supuesto que sí, el arte del ikebana, etcétera, etcétera, el teatro no, etcétera, etcétera. Vamos a ver que son de esa base importantísima donde también se insisten en determinados conceptos como wabi sabi, que igualmente muchas veces se presentan como todo abarcadores en la cultura japonesa cuando no siempre es así, y muchas veces también por el peso que eso tiene en lo que hemos leído, pues queremos ver wabi sabi en todos lados hasta donde no lo hay. En la estampa japonesa, wabi sabi va más allá. De hecho, hay investigaciones que demuestran que las definiciones que hoy tenemos de esos dos conceptos son definiciones modernas, no son definiciones que se hicieron en esa época Muromachi. Entonces, este es uno de esos primeros momentos donde se construyen mitos. Y si yo les muestro, por ejemplo, algunas imágenes, y van a encontrar muchas, de obra también japonesa, van a ver que se va por lados muy diferentes. Es decir, aquí estamos viendo una pintura Kano de principio del periodo Edo, es decir, otra pintura, en ese caso de Yakuchu, ya del siglo XIX, una laca, en este caso es una laca en un fusuma, pero vamos a ver que encontramos muchos objetos de este tipo, donde
el wabi-sabi muchas veces hasta chocaría, ¿no? Y aquí hay investigadores japoneses, historiadores del arte relativamente recientes, como por ejemplo Tsuji Nobuo, que todavía vive, que él desarrolla toda una discusión importantísima sobre lo que él llama kazari, o lo decorativo, lo ornamental, y que es algo para él también tan importante en la historia del arte japonés como lo es la idea de wabi-sabi. Entonces, en ese sentido, pues también quería yo empezar, antes de entrar a Hokusai y el manga, a mostrarle otros ejemplos en donde pues, la manera en que se han estructurado esas narrativas también a veces nos llevan a fijarnos o a construir imaginarios sobre una parte nada más de la producción artística japonesa y no de otra. Y esto es solo un ejemplo. Hay ejemplos de mucho otro tipo que se van más allá de, como les decía hace un rato, de los circuitos de producción de élite, que tienen características también muy distintas. Y aquí, bueno, llegamos a uno, ay no, este no es, perdón, a uno de los puntos que me interesaba a mí centrar una parte importante de la charla de hoy, que tiene que ver con esta persona. Esa imagen, seguramente que... A ver, ¿hay alguien aquí que no haya visto en su vida esta imagen? Todos ustedes en algún momento de su vida han entrado en contacto con esa imagen. Bueno, esa es la famosa ola, lo que comúnmente le llamamos la ola de Hokusai, que es una de las láminas de la serie de las 36 vistas del Monte Fuji de Katsushika Hokusai, un pintor importante del siglo XIX, aunque pues, su producción temprana es de finales del XVIII, va a ser mucho más conocido ya en la primera mitad del siglo XIX, y quizás el artista japonés más conocido fuera de Japón, e incluso en Japón. Es decir, es esta imagen, en concreto esta, y también otra que es muy famosa, que es la del Fuji rojo, que seguramente también la han visto, pero esta es más famosa, las que nos sirven hoy para inmediatamente conectar a Japón, por ahí. La fama de Hokusai, vamos a ver que si comparamos cuál era la fama que tenía Hokusai en vida y cuál es la fama que tiene hoy en el mundo, vamos a ver que hay una disparidad brutal. Eso no quiere decir de que Hokusai no fuera conocido, ¿no? Sí fue muy conocido en su momento, pero no fue el más conocido. Ni siquiera fue el artista más exitoso de ese momento. Cosa que no quiere decir de que su obra no sea valiosa, no, pero en su momento había una competencia mucho mayor. Habían artistas también dentro del mundo del ukiyo-e o de la estampa japonesa, como Kunisada, Utagawa Kunisada, que era mucho más famoso que él, a pesar de que hoy día ya no tiene ese peso, y otros más como Kuniyoshi también, que competían por espacio. Estos artistas, todos de ellos con entrenamiento como pintores, van a desarrollar quizás el grueso de su carrera a través de la producción de imágenes para la cultura popular urbana. Lo que conocemos a lo largo de lo que conocemos como periodo Edo, y sobre todo bueno, hacia finales, ya que estamos hablando aquí de primera mitad del 19. La gráfica va a ser el principal medio de producción de imágenes para esa cultura popular urbana, cosa que no quiere decir de que ellos solo hayan trabajado hacia el mundo de la gráfica, sino también hacían pintura por encargo la gran mayoría de las veces. Esa producción gráfica que se inserta dentro del mundo de la industria editorial de su momento no solo iba a estar ubicada en imágenes independientes como esta, sino también como ilustraciones de libros. Todos estos artistas que les mencioné hace un momentito, Katsushika Hokusai, Utagawa Kunisada, Utagawa Kuniyoshi y todos los demás, hacían también ilustraciones de libros, trabajaban en ambos sentidos. Y dependían de los contratos que las casas editoriales les hacían
para su obra. Por supuesto, muchos de ellos eran muy conocidos en su momento y los libros ilustrados o las estampas independientes se vendían como pan caliente y tenían muchas veces los editores que volver a hacer reediciones de esto. El caso de las 36 vistas del Monte Fuji fue uno de ellos. Fue una de esas series que fue muy exitosa y que produjo entonces versiones sucesivas. Es por eso que hoy vamos a encontrar diferentes versiones, incluso con colores distintos, de la estampa la famosa estampa de la ola, vamos a decirle así, y también mucha producción, vamos a decirle, falsa. Falsa en el sentido de que no fueron impresiones de época, no fueron impresiones autorizadas por el editor y que se hicieron tiempo después, es decir, fuera de ese momento, sobre todo para venderle a los incautos, muchos de ellos turistas extranjeros, que ya en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a visitar Japón y a comprar mucha obra. O sea, lamentablemente una buena parte de las colecciones de estampas japonesas que conocemos hoy tienen mucha pieza, vamos, hoy día, para no llamarla falsa, porque en realidad en la gráfica es un poquito complicado esa palabra, se le llaman reproducciones silográficas posteriores. Pero de esta es mucho. Ahora, hoy día es muy famoso y en la Francia de finales del siglo XIX también lo fue. Es decir, vamos a ver que ese éxito que hoy día y ese conocimiento tan extendido que hoy día tiene Katsushika Hokusai y esta pieza y otras, tiene que ver sobre todo con el boom de los japoneses en el mundo francés de finales del siglo XIX, lo que se escribe justamente en ese momento también sobre arte japonés, y de hecho vamos a ver que hacia fines del siglo XIX es que comienzan a aparecer las primeras publicaciones sobre arte japonés en francés y también en inglés, en Europa en particular. Uno de esos primeros libros es justamente el de Edmond de Goncourt, Hokusai. Viene siendo la primera monografía que se escribe sobre Hokusai. Ese libro también va a tener un impacto en el mercado. Por supuesto que sí. Es decir, si ya de por sí en Francia de ese momento lo japonés va a ser una moda importante y el mercado que comienza a crearse sobre arte japonés va a ser clave para los mundos intelectuales, artísticos y el público en general de ese momento. Recordemos el impacto de las estampas japonesas en el impresionismo, en el postimpresionismo, en los artistas modernos, en el principio del siglo XX, gracias a esas publicaciones, a esas revistas como el Japón Artístico, a los dealers, a las exposiciones. Esto, por supuesto, también va a ir creando un ánimo muy particular en torno a los japoneses que promueve justamente el comercio y promueve la venta de obras. Hokusai entonces va a ser uno de esos afortunados, junto con Utamaro, que también de Goncourt escribe un libro sobre Utamaro. Sin embargo, es importante siempre tener en cuenta que él no era especialista. Es decir, su conocimiento, él nunca estuvo en Japón. Ni él ni una buena parte de estos franceses que escriben, por ejemplo, Louis Gons, que también a finales del XIX escribe la primera historia del arte japonés en cualquier lengua. Ninguno de ellos estuvo en Japón. Hablaban o leían japonés. Y el contacto que habían tenido con obras japonesas eran solamente de aquellas que llegaban a Francia o a Europa. No con todas las otras, la otra cantidad de producción que estaba en Japón. Entonces vamos a ver que son estudios. Entonces, a ver, no estamos diciendo que esto no tiene ningún valor, pero es importante también ubicarlos en su momento, ¿no? Es decir, hay sesgos importantes en esa primera producción sobre arte japonés y que está marcada por esas características que en ese momento era imposible pedirle a alguien que tuviera un nivel de conocimiento, ni en Japón tampoco, porque la disciplina empieza a crearse también en Japón, para poder producir algo como lo que se puede producir hoy día ya, ¿no? Vale, entonces no los crucifiquemos demasiado, un poquito sí,
Esos libros se escribían a partir de lo que sus informantes les decían. Y sus informantes la mayoría de las veces eran dealers. En el caso particular de Francia de ese momento era Hayashi Tadamasa, el más importante. Era el dealer más importante en París de ese momento. Hayashi Tadamasa funcionó como asesor de los Goncourt, asesor de Louis Gons, y lamentablemente muchas veces no solo le decía lo que sabía, sino a veces le decía lo que necesitaba él para su negocio. Sí, había un volumen importante de obra sobre Hokusai o de Hokusai en su tienda, había que situarla bien, había que ponerla en valor, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver que muchas veces también eso primero que se escribe y esas primeras figuras que emergen y sobre las que se construyen mitos en esos momentos van a tener que ver también con el mercado y con lo que el mercado pedía y con lo que yo también como dealer puedo situar en ese mercado. Entonces, bueno, ese es uno de esos inicios. De hecho, hay una investigación muy interesante, un artículo es de Inaga Shigemi. Inaga, así mismo como suena, I-N-A-G-A, Shigemi, S-H-I-G-E-M-I. Inaga Shigemi es un investigador, un historiador del arte actual, que escribió un texto. Lo pueden conseguir, ese texto no es difícil de conseguirlo en acceso abierto. No recuerdo el título, pero si ponen Inaga Shigemi Hokusai les va a salir inmediatamente. Él escribió un texto muy interesante donde justamente deconstruye esos mitos que sobre Hokusai se crean a finales del 19 en Francia. Y les había también mencionado en algún momento a Tsuji Nobuo para el caso del término Kazari. De Tsuji Nobuo sí casi no hay mucho en otras lenguas que no sea japonés. Hace no tanto se tradujo al inglés una historia general del arte que escribe Tsuji Nobuo, que es muy interesante también. Entonces Inaga deconstruye esos primeros mitos sobre Hokusai, es decir, habla justamente de la manera en que muchos de estos escritores franceses acceden al conocimiento sobre Japón, de cómo también sus textos son sobre todo impresionistas en la manera en que se relacionan con el arte japonés. No hay un estudio en profundidad detrás, sino esta obra, yo frente a esta obra, es decir, ¿a mí qué me dice? Pero a mí qué me dice es una cosa muy diferente a cuáles son los contextos en los que fueron creadas esas piezas, cuál es la relación que el artista tuvo con esa pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, una de las cosas que Inaga Shigemi menciona en ese artículo es que en esos momentos también hubo un debate fuerte entre algunos investigadores del mundo anglófono y estos escritores como Louis Gons del mundo francófono sobre justamente decir qué se está produciendo, cuáles son los problemas que tiene mucha de esa escritura temprana sobre arte japonés. El resultado es que esto fue la base que sirvió para la popularidad de Hokusai. Es decir, el primer gran impulso en la popularidad de Hokusai, aquí está. Y ese impulso, no solamente con respecto a la figura de Hokusai, sino también con el mundo del ukiyo-e, fue determinante, no solo en el éxito que tuvo los japoneses y la estampa japonesa en particular en el mundo de esos momentos, sino también cómo eso regresó a Japón como un boomerang. Si regresamos un poquitito a esas primeras historias del arte japonés que se escriben en Japón, vamos a ver que el mundo de la estampa japonesa no formaba parte importante. Eso era, es decir, la estampa japonesa era producción popular.
Si recuerdan lo que mencionábamos hace un momentito de cómo se selecciona la producción de la élite, de la aristocracia militar para esos primeros intentos de la historia del arte, esto quedó fuera. Es decir, incluso los primeros textos de Fenollosa habla de una manera no muy bonita sobre la estampa japonesa, y después vamos a ver cómo eso va a ir cambiando. Es decir, el éxito que tiene esto en el mundo occidental, en un momento en que Japón está construyendo también una nación moderna anclada justamente en muchas ideas que importa de Occidente, hace que también internamente en Japón la visión sobre la estampa japonesa cambie. Y por lo tanto también va a regresar y va a incorporarse a esas narrativas tempranas, y va a servir también internamente para construir esos mitos, como el de Hokusai. Ese papel relevante que tiene Hokusai en toda la historia del arte japonés, por encima a veces de otros artistas también tan valiosos como él. Ojo, para ustedes que son de historia del arte o que quizás también vienen de literatura, pues sabemos que pues esto también pasa en el mundo del arte europeo o en el mundo de la literatura europea, latinoamericana. Es decir, se seleccionan algunos por encima de otros. Una de esas obras, además de la ola, que va a ser particularmente alabada en la Francia de ese momento, va a ser esta. Bueno, esta es una edición moderna, contemporánea. Va a ser el manga de Hokusai, lo que conocemos como manga de Hokusai o Hokusai manga, que lo podemos traducir al español como esbozos de Hokusai, estudios de Hokusai. Y esa era justamente el sentido que esa palabra manga tenía en esos momentos, justamente a principios del siglo XIX. Hokusai muere antes de que se terminaran de publicar todos los volúmenes. Es decir, fue publicado originalmente en 15 volúmenes, los últimos de ellos se publicaron post-mortem. El objetivo de esta publicación original, esta es la portada de uno de los textos originales, a pesar de que es de una reedición del periodo Meiji, es decir, de la segunda mitad del 19, era presentar un compendio de estudios de diferente tipo, esbozos de paisajes, maneras de pintar montaña o maneras de pintar pinos, escenas de la vida cotidiana de diferente tipo, animales, tipos humanos en actividades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si revisamos algunas páginas, vamos a ver que encontramos cosas muy diversas. Los 15 volúmenes son muy diversos. ¿Alguno de ustedes alguna vez hay hasta ediciones digitales hoy día? En español se publicó hace 2 años por la editorial Satori una reedición de los 15 volúmenes en 2 grandotes del manga de Hokusai. ¿Alguna vez han visto algunas imágenes del manga de Hokusai ustedes? ¿Sí? ¿Por acá? ¿No? ¿Sí? ¿Qué recuerdan? Los personajes. Los personajes. Como unos luchadores de sumo, cosas así. 1000 cosas. 1000 cosas. 1000 cosas. Bueno. Exactamente. Si revisamos aquí vamos a ver 1000 cosas. ¿Ven? Esto es un ejemplo. Animales, gente haciendo diferentes cosas. Hay incluso algunas secciones donde vemos, qué sé yo, vamos a ver el perro y al lado los círculos y las líneas estructurales para dibujar el perro. Es decir, cuando revisamos el mundo del manga de Hokusai o de los esbozos o estudios de Hokusai, vamos a ver que justamente sería eso. Es un compendio de imágenes que no sabemos exactamente si él todas las crea para esa publicación o algunas las hizo en diferentes momentos de su vida que después entonces las tomó y decidió compendiarlas él y su editor en una publicación así. Vamos a ver que hay un sentido didáctico en esta publicación, de manera de pues, brindarle ahora a través de un libro que fue muy exitoso también en su momento, pues imágenes diferentes para que sirvieran
para la práctica del dibujo, por ejemplo, o sencillamente para disfrutar de las diferentes escenas e imágenes que hay ahí. Creo que tengo otra, a ver, sí, aquí hay otra. Ah, no, perdón, no. Mira, les traigo nada más dos, así los animo para que la busquen. Es decir, en internet la van a encontrar en los 15 volúmenes. Es decir, además se hicieron muchas ediciones también posteriores. Y justo muchas ediciones que se hicieron posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX tuvo que ver con la demanda que desde fuera de Japón empezó a crecer con esta obra. Hay muchos mitos sobre cómo esto llega. Hay algunos de ellos que son muy contradictorios. Van a encontrar de que en un cargamento de cerámicas las piezas venían envueltas en papel y alguien lo abrió y resulta que eran páginas del manga de Hokusai y cómo es posible que esto venga envolviendo cerámicas, y a partir de ahí pues empezaron todas esas historias. No sabemos si eso es verdad o no, porque historias de estampas japonesas o páginas de libros de esa época envolviendo cerámica no solo es del manga de Hokusai, sino de otras cosas. Entonces la misma historia la van a ver en momentos distintos. Sin embargo, pues bueno, pensemos cómo una obra así, en 15 volúmenes, tan múltiple en lo que representa, junto con esta construcción de la figura de Hokusai como uno de esos grandes artistas de la historia del arte japonés, pues tuvo un impacto también muy importante en ese momento. Entonces, bueno, el manga de Hokusai, desde ese momento y hasta hoy, nada más que ese pico que ocurrió en ese momento, una etapa en donde bajó, y en los últimos años es que ha habido otro pico importante sobre el que voy a hablar en un momentito. Vamos a ver cómo pues, todo eso contribuye a que hoy día se le conozca. Y sobre todo el que más contribuye a que hoy día se le conozca es el segundo pico, sobre el que hablaré más adelante. Ahora, esta obra de Hokusai es única. Fue la gran idea de Hokusai hacer un texto así, no solo de compendiar estudios diversos, sino también de publicarlo, o bueno, de que su editor decidiera publicarlo. ¿Como libro? No. Si revisamos también un poquitito la historia del arte japonés, vamos a encontrar que no solo no es nuevo, sino tampoco es japonés. Esto tiene que ver con la tradición de la enseñanza de la pintura, sobre todo en China. Y esa tradición entra a Japón y se establece también en Japón a partir de escuelas donde, antes de llegar a este punto, escuelas donde los maestros tenían sus libros o sus manuscritos de esbozos que se utilizaban para la enseñanza y que los discípulos tenían que copiar. La copia de las obras y las técnicas de los maestros va a ser una parte importantísima de la manera en que se estructura la enseñanza del arte en China y en Japón. Esos manuales eran secreto de Estado, es decir, esos manuales no se entregaban, esos manuales solamente se podían compartir o se les podía hacer copia cuando un maestro consideraba que un discípulo había alcanzado la maestría necesaria para darle continuidad a la escuela y por lo tanto a la línea del maestro. Si fuera de eso, solo funcionaban a nivel manuscrito. Es tiempo después, mucho tiempo después, en el siglo XVIII, cuando vamos a ver que empiezan a aparecer manuales de este tipo impresos. Por lo tanto, ya pensados no para esos espacios cerrados de las escuelas y de esa relación maestro-discípulo, sino también para que vayan más allá y que puedan contribuir a la difusión del estilo del maestro, de la escuela o del conocimiento de la práctica de la pintura. Uno de esos primeros, y que en Japón en particular va a ser muy famoso, es este de acá. El manual de pintura del jardín de la semilla de mostaza. Bueno, hay también muchas opiniones sobre cuántos maestros participaron aquí, pero los dos más conocidos son Wangai y Wanshi. Esto que están viendo acá es la edición japonesa
la primera edición japonesa del manual de pintura del jardín de la semilla de mostaza. Y fue un libro que en Japón también fue bastante popular. Se hicieron varias ediciones de él y contribuyó también a sentar una base de otros textos parecidos. Como vemos, aquí solo hay 2 páginas. También pueden encontrar en internet la edición completa, lo pueden revisar completo. Y como vemos también es igual, es decir, estudios de plantas, estudios de diferentes tipos de montaña o cómo pintar diferentes tipos de montaña, técnicas particulares para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de esos primeros, sin embargo no va a ser el único. Es decir, estos son los antecedentes inmediatos justamente de ese manga de Hokusai que se produce a principios del siglo XIX. Otro importante, y hubo muchos, estos no son los únicos, les traje algunos nada más. Otro importante es este, Ike no Taiga, un pintor muy conocido justamente del siglo XVIII, de la escuela de los Bunjinga, de la escuela de los pintores letrados, también de tradición china, quien colabora con Kan Tenju, calígrafo también muy conocido en el XIX, y producen su propio manual de pintura, o gafu, como se le conoció también. Es decir, si buscan por gafu, van a tener ahí entretenimiento para toda la semana. Y así vamos a ver otros, es decir, vemos el Shitaifu de So Shiseki. So Shiseki va a ser también un pintor del 19, de otra corriente un poco diferente de los pintores letrados de la escuela de Nagasaki, con un tono naturalista un poco distinto, o bastante distinto a la pintura Bunjinga, y vamos a ver que también publica otro de estos manuales de estudios. Y así sucesivamente vamos a ver que empiezan a aparecer, ya empiezan a romper también un poco el esquema, porque hasta ahora esos anteriores que vieron tienen que ver con ese mundo de las escuelas de pintura. Vamos a ver cómo también el mundo del ukiyo-e se apropia. Ya esto es otro de esos gafu, o efu, pero el ideograma ga en este caso es el mismo, de Ikeda Eisen, un artista del ukiyo-e, que sacó ahora su propio manual de estudios o compendio de estudios vinculado con el mundo de la cultura popular de ese momento. Ya esto no tiene nada que ver. Es decir, ya aquí hay una cercanía más con lo que hace Hokusai, ¿no? O este otro, por ejemplo, de Tamenaga Shunsui, un escritor también muy conocido del siglo XIX, que también publica algo similar, pero le llama Haikai Manga. Y vamos a ver que la misma palabra, manga, que vimos en Hokusai Manga. Haikai Manga lo que hace es compendiar imágenes de poetas de haiku, de haikai famosos en ese momento. Por lo tanto, vamos a ver que el texto de Hokusai, el libro de Hokusai, pues parte de una tradición que existe en ese momento, no es único en su tipo, a pesar de la gran fama y de la gran popularidad que se le dio en la Francia, sobre todo del 19, y de ahí se extendió a todo el mundo. Porque les puedo decir algo también, el caso de Chile todavía no lo conozco, porque habría que ver, ahí ustedes seguramente me van a poder decir mejor, si en finales del 19 o principios del siglo XX, artistas o intelectuales escribieron algo sobre arte japonés donde mencionaban a Hokusai al manga. Pero hay otros casos en América Latina, en México, en Argentina, donde vamos a ver que muchos de esos intelectuales, escritores y artistas latinoamericanos que también se encantaron como los japoneses, reproducen igualmente el genio de Hokusai, la obra cumbre del arte japonés, que es el Hokusai Manga, y eso también lo vamos a ver cómo se traslada igual hacia acá. Y ojo, otra vez vuelvo a hacer la misma aclaración, no estamos demeritando la obra de Hokusai, sino tratando de ponerla en un contexto mucho más complejo
que esa obra y ese artista único de la historia del arte japonés. Les decía que había un momento en donde de pronto sí se siguió hablando de Hokusai, pero ya no con ese nivel de presencia. Sin embargo, vamos a ver que sobre todo en los 2000 ha habido un nuevo despunte importantísimo de la figura de Hokusai y del Hokusai manga en particular, y ha tenido que ver con, sobre todo, exposiciones de arte. Ha habido un boom de exposiciones de arte sobre Hokusai en el mundo. Una de ellas, que va a ser, yo insisto en ella, es la gran exposición que en el año 2017 se hizo en el Museo Británico, y es muy interesante porque en la charla de la otra vez también hablábamos del Museo Británico y de su papel en estos nuevos mitos que se han estado construyendo. Hablábamos del Shunga, vamos a ver que hay algo parecido un poquito después, en el 17, con Hokusai. La exposición fue un éxito de taquilla, pero además se hizo documental que se transmitió y se proyectó en montones de lugares, un catálogo muy bueno, un proyecto de investigación también muy bueno, es decir, insisto en eso también, proyecto de investigación que llega hasta hoy, y se han descubierto muchas cosas de la vida de Hokusai, cosa que yo creo que para el conocimiento que sobre Hokusai existe, es decir, ese proyecto fue muy importante y sigue siendo muy importante. Sin embargo, también ha contribuido a otra vez volver a sobredimensionar la figura de Hokusai frente a un mundo que era mucho más diverso en esa etapa. Esa exposición fue importantísima, pero no solo fue esa, también un poquito después se hizo esta otra en el Museo de Bellas Artes de Boston, otro de esos espacios importantes también de exposiciones y de colecciones de arte japonés. También fue muy importante. La exposición de Boston va más allá. La exposición de Boston no habla solo de la figura de Hokusai, sino de Hokusai y su influencia. Y vamos a ver entonces cómo también incluyó obras de artistas modernos y contemporáneos que se apropian de Hokusai. Y hasta había una reproducción de la ola en Lego en la exposición. El catálogo también es muy bueno, sin embargo, a nivel investigación, creo que el que se hizo en el Museo Británico, que además tiene, más bien, el proyecto incluyó muchos otros textos que no están en el catálogo y que están en línea, y lo pueden consultar de manera abierta, tuvo, ¿no? Ahí sí hay un poquito de diferencia. No son las únicas, son dos grandes en Estados Unidos y en Reino Unido, sin embargo en Japón también. En Japón ese efecto boomerang en Japón va a ser particularmente sensible. Y si vimos estas dos grandes exposiciones en Japón, encontramos que igual hay un boom de exposiciones sobre diferentes aspectos de Hokusai. Hokusai la risa, Hokusai actualizado, Hokusai la grandeza de las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solo una pequeña muestra de esa cantidad de exposiciones. Ahora, hay un punto más que nos falta en lo que lo que les presenté yo en la primera lámina, y es esa otra palabra manga, que tiene o no tiene relación con la obra de Hokusai. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes qué creen? No les estoy pidiendo una opinión especializada ni nada por el estilo, solo ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Tiene o no tiene relación con ese manga de Hokusai? Nadie quiere hablar. ¿Qué les parece? ¿Han visto algo? ¿Han escuchado algo? ¿Han leído algo? Porque estoy seguro que muchos de ustedes están quizás mucho más familiarizados que yo con el mundo del manga y el anime. Por lo menos estuvieron más en contacto con eso que yo en mi infancia. ¿A poco ninguno de ustedes ha visto manga y anime en su vida? Todos se ríen. Yo he visto que no hay una relación como directa,
pero que el manga como contemporáneo, cuando se le puso ese nombre, porque yo me acuerdo alguna vez escuché una parte, la relación era porque en el manga de Hokusai había algunas imágenes que eran como secuenciales, como estudios como de reflexiones humanas y tenía un poco esta idea de la viñeta, como que por ahí habían hecho una duración. ¿Alguien más tiene alguna idea o leyó algo? ¿No? O sea, me llama la atención de algunas de las imágenes que ha mostrado hasta el momento, y pensando en lo que dice también la compañera, que claro, refleja como cierta vivencia un poco cotidiana, digamos. Y me hizo mucho ruido con una película que salió el año pasado que se llama Look Back, que es de dos niñas que se dedican a hacer manga y lo hacen de forma muy distinta. Una de un realismo casi exacerbado, pero reflejando su mundo interno también, y otra de las experiencias que vive, mucho más simplificado, mucho más minimalista. Como lo que decías tú, como mezclar la complejidad del apartado visual artístico con la simpleza de la cotidianidad de lo que se está viviendo. Entonces sí se ve reflejado con el manga actual. De hecho, ya hilando un poco más, Togashi, el creador de Hunter X, también si uno se pone a ver cualquier volumen del manga, tiene unos apartados que son 2 páginas de puro texto, 2 páginas que son monitos de palo y después unos planos absurdamente detallados. Y todo mezclado y calza, pues, es coherente. Entonces, ¿Alguien más ha leído algo? ¿Nunca han leído ningún libro sobre manga? No, si han leído manga, eso seguramente sí, pero algún libro sobre manga o sobre la historia del manga, ¿no? No me quieren decir. Bueno, manga o el manga contemporáneo, o eso que hoy día llamamos manga, vamos a ver que tampoco es un fenómeno nuevo. Sí, lo revisamos un poco en la historia de Japón, pues vamos a ver que tiene una presencia importante, no es el origen, pero hay una presencia importante y un desarrollo, sobre todo importantísimo en la posguerra, a partir de los años 50 y sobre todo en los 60. Y a partir de ahí fue cada vez popularizándose más, fue también convirtiéndose en un fenómeno de mercado importante, en aparición de editoriales nuevas que comienzan a publicar mucho cómic, mucho manga, y después esto también pasa al cine. Y bueno, hoy la industria es enorme. Es una de las industrias culturales más importantes en Japón hoy día y que ya va más allá de Japón. Ahora, por ejemplo, yo si hago así y voy a mi experiencia personal, la primera vez que yo estuve en Japón fue en el año 99. Por supuesto había mucha producción de manga, pero no tenía el peso ni la visibilidad que tiene hoy. Ni fuera de Japón, ni dentro de Japón tampoco. Es más, uno iba a las librerías y encontraba secciones donde habían libros, no libros de manga, porque los libros de manga de hecho se vendían, las revistas de manga, se vendían en los konbini, en las tiendas, en las, ¿cómo se llaman? Convenience stores, en las tienditas de la esquina. No, hay 7-Eleven, es que no he visto acá en Chile. ¿Cómo? ¿Hay algo parecido? ¿Oxxo? Ahí está, en los Oxxo. En Japón no hay Oxxo, pero tienen así de diversos tipos. Y ahí eran de los lugares donde más se vendían. No quiere decir que en las librerías no, pero era mucho más extendido. Pero los libros sobre manga, los pocos que habían, o las ediciones más de lujo, estaban en secciones dentro de las librerías con un subtítulo que me acuerdo muy bien, que en japonés era Subculture. Y Subculture es subcultura. Y ahí también encontraban libros de shunga, también como de estampa erótica, que en los 90 también se empezaron a poner de moda. Tú dijiste que fuiste en la 99, ¿sí? La primera vez. Ya, lo que pasa es que igual la era dorada del manga y el anime se dice que es entre el 95 y el 2000 y tanto, 2005, 2008, y yo creo que el salto más grande que fue como sobre
sobre todo a Occidente, fue con Shingeki en 2013. Porque antes de eso sí, ya mucho, yo de chica veo anime, todo eso, pero ponte tú era muy de nicho. Entonces Sí, ya con así es. como la salida con las redes sociales, las plataformas Facebook, Tumblr en su momento, Instagram, junto con Shingeki en 2013 ya como que ya estalló. Y ahora ya es como muy masivo. En Japón sí era muy conocido. Se consumía muchísimo, es decir, no estoy diciendo de que no se consumiera, sino las consideraciones que sobre el manga como producto cultural habían no eran las que hay hoy en Japón y fuera de Japón. Por eso les digo que estaban así como que segregados a un espacio oscuro, subcultura, ¿no? Podemos discutir a qué cosas están llamando ahí subcultura, A ¿no? mí me llamó la atención, por ejemplo, la primera vez que fue desde el 2001, que yo tenía, o sea, consumía algo de animación, pero no tenía idea del manga, como del texto, digamos, que se vendía en los konbini, pero además que había como una circulación, digamos, soterrada, porque la gente lo solía leer, por ejemplo, en el metro, y los dejaba encima y los tomaba otro que los consumía y después los iban dejando y había como un reciclaje del manga. Sí. Me llamó mucho la atención. Sí. Y como para acotar algo, por ejemplo, uno piensa ahora que, no sé, las grandes, no sé, importaciones a Occidente, sobre todo el mundo japonés, tecnología y todo eso, si bien sí, la empresa más grande de Japón es Nintendo. Ahora la franquicia más grande de la historia de la humanidad es Pokémon. Entonces como que eso siempre existió desde que partió Nintendo, como en los años 50, 60, no me acuerdo bien. Pero es ahora que ha estallado tanto, sobre todo con lo que le da a Occidente y le interesa de Occidente a Japón. Así. Entonces, bueno, existía el manga, pero no se consideraba igual. De hecho, ni siquiera en la academia era bien visto. Es decir, ha sido así mismo, es decir, el manga y el shunga para mí comparten muchas cosas en este sentido. Es decir, en esos momentos, en los 90, era algo que sí, está ahí, existe, pero no es bien visto estudiarlo. ¿Por qué estudias eso y no estudias la pintura a tinta china? ¿No? Tanto la atención a fines de los 90, Takashi Murakami, que tomaba para su obra. Es uno de esos primeros artistas contemporáneos que empieza a apropiarse de... sí, por supuesto. Y vamos a ver entonces que la situación hoy es muy diferente. Y aquí también tienen que ver varias cosas. Una de ellas tiene que ver también el aspecto económico, como tú decías. Es decir, cómo esto empieza a salir de Japón y a tener también una retribución económica importantísima para esas empresas japonesas que ya en Japón la tenían. Pero vamos a ver que esto va más allá. Y no solo es una cuestión económica, sino van a tener un impacto en las nuevas generaciones brutal, fuera de Japón. Es decir, estoy casi seguro de que los principales contactos, no los únicos por supuesto, que la gran mayoría de los jóvenes a partir de los años 2000 tuvo sobre Japón fue sobre todo a partir del manga y el anime. Hay excepciones, claro que sí, pero eso sí ha tenido. Y esto es algo que además contribuye a construir una opinión favorable o construir una cercanía hacia Japón. Y eso fue muy bien aprovechado desde el lado político. Y sobre todo a partir de los partidos más recientes. Shinzo Abe quizás es el último, pero no fue Shinzo Abe el que inicia esto, con esta construcción de vamos entonces a aprovechar. Así como lo hicieron en los años 80 con la cultura tradicional, entiéndase, la de base Zen, que les comenté, y la expansión hacia afuera de la ceremonia del té, la pintura a tinta china, las artes tradicionales de Japón en sentido general. Ahora el Cool Japan va a ser la política de Estado justamente para construir una opinión favorable en los jóvenes de Japón a partir de productos culturales como el manga, el anime y otros, los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo también eso sirve para construir nuevos mitos. Y, perdón por el Museo Británico, que le toca el latigazo otra vez, así después de la exposición de Hokusai, vamos a ver que se organizó otra gran exposición en un espacio como el Museo Británico, que fue esta exposición de manga. Y aquí lo interesante es que manga empiezan a escribirlo allá arriba ya con katakana, no con kanji, no con los kanjis de Hokusai.
También fue muy exitosa. A ver, no hacía falta construir una opinión pública para manga en ese momento, ya esto fue finales de los 2010, creo que fue en el 18, por ahí, o 19, fue antes de la pandemia seguro, porque ya el manga era hiper popular en Japón y fuera de Japón, pero esta exposición contribuye a muchas otras cosas. Y así mismo pasó también con el caso de Hokusai y pasó también con la exposición de Shunga del 2013. Una institución como esta, pues es un espacio ideal para legitimar ciertos productos culturales, construir opinión pública favorable, y no solamente para los ingleses, sino también para los japoneses. Otra vez recordemos el efecto boomerang. Entonces, que se haga en el Museo Británico una exposición de Shunga va a incidir en una opinión pública en Japón. Al final no salió 100% así. También para el caso de Shunga. También lo es para el caso de Hokusai y también lo fue para el caso de manga. También después de esta exposición hay un boom de exposiciones de manga en Japón, que no era necesario porque era ya muy popular. Sin embargo, se está abriendo espacios nuevos de consideración del manga ahora dentro del mundo del arte, que es otro elemento legitimador importante. Y es ahí en donde, y con esto que ya voy a terminar, donde viene el otro elemento, y es esa relación o esa necesidad de relacionar lo que hoy día entendemos como manga con el de Hokusai. ¿Por qué? Porque si vamos a construir un producto legítimo, así mismo con el Shunga, como les comenté en la charla anterior, se necesita un pedigrí. Para el manga también se necesita un pedigrí, y que lo mejor de todo es que no termine en la posguerra, o que lo podamos llevar un poquito más atrás a los orígenes reales del manga contemporáneo, que son los años 40, los años 30, todavía en los años 20, donde empieza a denominársele manga, por ejemplo, a primero experiencias con la caricatura o con dibujos, de corte caricaturesco, y después cómics. Sin embargo, lo que vamos a ver, bueno, les traje algunas imágenes de cómo se montan estas exposiciones, de cómo se rescata la importancia de lo visual, pensando en incluir al manga en un espacio de los productos visuales o de las artes visuales, ¿no? Sino empezar a encontrar puntos que sirvan de enlace para anclar todavía mejor ese pedigrí. Y bueno, es importante entonces, si en etapas anteriores no hay algo exactamente igual del manga, porque otra cosa importante es que el manga, cuando hablabas hace un momentito, un elemento importantísimo en la construcción de la narrativa tiene que ver con el cine y cómo se diseñan muchas de las transiciones dentro de la propia historia, con técnicas que están pensadas o están basadas sobre todo en la cinematografía, en la edición cinematográfica, cosa que evidentemente en el 17 y en el 18 no existía. Vamos a ver entonces que además de esto se empiezan a buscar otras relaciones, y esas otras relaciones van a tener que ver con imágenes como esta, que es un telón que Kabanabé Kyosai pinta a principios del 19, y hay una historia muy conocida de que lo pintó muy borracho. Lo vamos a ver que se colocó en la exposición de manga del Museo Británico. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Realmente podemos llamar a esto manga? Hay mucha obra en la historia del arte japonés que usa los recursos de la caricatura como un recurso más, y no hay una conexión directa entre ellos y eso que hoy día llamamos manga. Entonces, ¿cómo estamos definiendo eso que hoy día llamamos manga? ¿No? ¿Qué está pasando ahí, no? Y así como pues vamos a ver que
hay investigadores de manga que todavía lo llevan mucho más atrás y van al siglo XII con el famoso rollo, el Shouju Jinbutsugiga, que pues utiliza animales en situaciones humanas para también hacer burlas y críticas a diferentes situaciones, ¿no? Del mundo humano, ¿no? ¿Es realmente esto los orígenes del manga? ¿Es un antecedente directo de eso que llamamos manga hoy? Entonces, así como esto, puedo enseñarle yo muchos otros casos, ¿no? Es decir, los rollos ilustrados, los rollos horizontales, los emaki, muchas veces, en muchos casos, se toman como el manga viene de acá. Tanto emakis más serios como el de arriba, de los incidentes de Hogen, como de la competencia de pedos, esta de acá, que es una copia posterior, también es un rollo. El original, que no se conserva hoy, es del siglo XII también, y esto es una copia posterior. Ok, entonces, aquí vamos a encontrar diversas cosas. Ok, recursos de la caricatura, número 1. Número 2, un medio, como los rollos horizontales, como los emaki, que evidentemente necesitan de una construcción narrativa muy particular por las características del medio. Es un rollo que no se extiende totalmente, es decir, que cuando se consume se va abriendo y se va desenrollando y enrollando, por lo tanto la imagen va pasando. Y es a partir de esas características del medio que también la construcción de escenas igualmente está basada. Ahora, por supuesto que podemos encontrar puntos de contacto entre el manga contemporáneo y esto en muchas cosas, igual que lo podemos encontrar entre otros productos culturales y esto, y entre el manga y otras cosas más. Ahora, de ahí a plantear que estos son los antecedentes directos del manga contemporáneo, para mí es un problema, porque no estamos hablando de productos culturales iguales ni que circulaban en los mismos espacios. Es mucho más interesante aún cuando hay un antecedente más directo en la historia del arte japonés, que son los libros ilustrados del periodo Edo, y que es muy raro. Es decir, hay alguna gente que sí habla de ellos, pero ahí sí pueden encontrar un punto más directo con eso que después va a ser el manga impreso de posguerra, o incluso hasta del periodo de entreguerra, años 30 y 40, y no tanto los rollos ilustrados. Hay otro elemento que también yo creo que es importante resaltar aquí, y ya con esto estoy cerrando, y es que, por supuesto, que muchos mangakas contemporáneos tienen a su disposición hoy un volumen, un repertorio de imágenes, tanto de la historia del arte japonés, como del cine, como de lo que sea, impresionante, de lo que se apropian también. Pero, ojo, una cosa es que los artistas contemporáneos se apropien de la gran diversidad de productos y de imágenes que existen, y otra cosa es que esas del siglo XII son ese antecedente directo y sin interrupción, que yo creo que eso es un trauma importante en la cultura japonesa, porque bueno, parte de la historia imperial japonesa estuvo construida a través de la idea de una casa imperial que gobernó desde los tiempos míticos hasta el día de hoy sin interrupción, y que sabemos que no es así. Entonces es ahí donde yo quiero centrar mi comentario final, y también la razón del título de la charla de hoy sobre la construcción de mitos, a partir de esos tres momentos, es decir, Hokusai y lo que se construye como Hokusai, y el peso que tiene hoy Hokusai en el imaginario sobre el arte japonés, el manga de Hokusai en concreto y el manga contemporáneo, y esas relaciones que se construyen, y que, quieranlo o no, este tipo de comentarios van a ser clave en la creación de mayores confusiones sobre esto. En el que en el blog del Museo Británico veamos un texto donde puede quizás cuestionarse eso, de es el padre de Hokusai, es el padre del manga, o esta exposición de Fundación Japón
en donde se usa la ola de Hokusai sobre la que se ponen o se intervienen, artistas intervienen y ponen caricaturas diversas y manga, Hokusai manga, acercándonos al compendio del maestro, es decir, entiéndase el libro de Hokusai, desde la perspectiva de los cómics contemporáneos, también inevitablemente pues contribuye también a que se vuelvan a construir ahora otros mitos que pues, realmente son bastante discutibles. Y bueno, finalmente lo que más me interesaba a mí es, así como en la anterior, pues traerles ideas que sirvan para estimular el debate, para mover un poco el tapete de muchos de esos supuestos que permean la historia del arte japonés como permean la de cualquier otro lugar. Entonces, bueno, muchas gracias y abrimos ahora una sesión de comentarios, de preguntas.